Sí, profe. Pero pues ahí, profesora, ahí vamos haciendo. Bueno. Que lo primordial es que sí, hemos empezado con lo básico uy, a mí lo que se me ha hecho es duro, es porque hace mucho rato yo salí del colegio. Los que Ajá. están hace recién graduados, pues eso acuerdan de todo. Pero Sí. yo la verdad no me acuerdo de muchas cosas y me toca que mirar videos para volver a recordar todo. Ujú. Bueno, todo es práctica. Sí, Todo es señor. práctica y bueno, es como cuando tú aprendiste a montar bicicleta, ¿no? Cuando vuelves a tomar la bicicleta otra vez, al principio se te dificulta un poquito, pero bueno, si ya tenías un ritmo, pues créeme que no se te va a dificultar tanto. Sí, señor. Igual te vamos, bueno, por mi parte lo voy a Me vas a molestar. molestar hartísimo, me quieres decir. Sí, señor, lo voy a molestar harto. Listo, bueno, vale. Bueno, Listo, profe. para eso estamos, ¿no? Para colaborarnos, ayudarnos. Recuerden también, por favor, que para eso están los grupos de Skype y de WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos todos en la obligación de colaborarnos entre todos. Entonces, si alguien sabe la respuesta, pues sencillamente la comparte por allí, como algunos ya lo han hecho. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Bueno, ok, Yurani, where are you from? Mami, que es que nosotros fuimos a la... Sandra. Sandra Liliana, hi. Bueno, pregunto, para ustedes en la vida personal, bueno, familiar, profesional, educativa, ¿por qué o para qué es importante el inglés? ¿Quién nos comparte su opinión? Yo, profe, la semana pasada Ujú. estuve yendo a una panadería saludable, estaba en el centro, y pues mientras compraba yo me encontré pues con dos extranjeros, ¿no? Ellos llegaron allá a la panadería a preguntar por unas galletas. Entonces, pues ellos hablaban el español, pues sí se les entendía, pero pues igual extranjero se conoce desde que, bueno, desde su apariencia, ¿no? Sí. Entonces, pienso que pues en ese momento, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de entablar una pequeña conversación con ellos y para mí es importante el inglés porque cuando tenemos la oportunidad de viajar o de encontrarnos en nuestras tierras con extranjeros, si de pronto ellos no conocen muy bien la lengua nativa, pues el inglés puede ser una buena herramienta para la comunicación. Ujú, ok, ¿y allá compraste esa torta saludable? ¿Cómo, profe? ¿Allá compraste esa torta saludable en la que apareces en la foto? No, 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 esa no es saludable, esa es Esa no es totalmente... saludable. Ok, esa es perjudicial para la salud, pero es deliciosa. Muy bien. Ok, gracias María Alejandra. Jennifer Isley, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Hola, buenas noches a Hola todos. Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues referente a la pregunta, profe, creo que el tener una segunda lengua nos da la oportunidad y nos abre pues otras opciones, tanto en la vida laboral como en lo personal, porque pues digamos en lo personal también tenemos la oportunidad de conocer otra cultura, de poder relacionarnos pues con gente nativa de su lengua, y en lo laboral, pues hay muchas oportunidades que se pueden presentar que por el simple hecho de no tener el conocimiento de una segunda lengua, pues no podemos surgir. Entonces creo que es muy importante, adicional que vivimos en un país donde el turismo es muy, muy bueno y es muy anhelada, esta tierra es muy anhelada por el extranjero, entonces pues, creo que es nos abre oportunidades en todos los sentidos. Okay, thank you. That's right. Caterina Palomar, could you please? Sí, señor. Buenas tardes para todos. Hello. Eh,
Yo comparto lo mismo que decía la compañera hace un momento. El inglés nos abre puertas. Yo creo que estamos en esos tiempos en los que muchos de nosotros los colombianos estamos buscando oportunidades de ir a otro país, y una de las grandes dificultades es esto, no podernos comunicar con las demás personas, pues por falta de conocimiento del inglés. Yo considero que es muy importante y nada, yo estoy aquí, quiero aprender mucho porque mi nivel de inglés es 0, pero Ok, pues nada, vengo acá con todo el entusiasmo de aprender. ok, thank you. Listo, muy bien. Bueno, eso es prácticamente bueno, lo que sabemos y lo que no quería saber, ¿no? Realmente que la importancia del inglés, pues ya no es solamente el saber saludar, sino pues ser competitivos junto con pues, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Y pues ya cada uno, pues de pronto ustedes conocerán ya situaciones que se han presentado por no saber el idioma, ¿no? De pronto en la parte laboral. Entonces de pronto que conozcan, les haya pasado a ustedes, que de pronto por no tener ese nivel que les solicitan, pues sencillamente no han podido llegar a esa opción de trabajo que se les presentaba, ¿no? Entonces, lo que busco, lo que queremos aquí en la UNAD es sencillamente, pues eso, que ustedes sean inquietos con el aprendizaje, que no solamente o sea, se dediquen, no solamente digan, bueno, tengo que estudiar inglés cuando estoy en la plataforma, cuando estoy en un CIPA o en un B-Learning, sino que pues traten de llevarlo eso a la vida diaria de ustedes, ¿vale? Entonces, es poner en práctica lo que ustedes aprenden aquí, ponerlo en práctica en la vida diaria de ustedes. Entonces, por ejemplo, el presente simple, lo que vamos a ver ahora, que de pronto algunos de ustedes ya lo manejan, otros no, pero pues sabemos que el presente simple se utiliza para las rutinas. Entonces, ¿cómo dirían ustedes esa rutina de, no sé, personal o familiar de algún, no sé, sus hijos, su esposo, su pareja o padres? ¿Cómo darían ustedes esa información? Entonces, supongamos que mañana o la otra semana ustedes digan, ok, mi papá mañana tiene una cita médica y la otra semana tiene, no sé, un viaje a Bogotá. Entonces, ¿cómo harían eso ustedes personalmente? Haciendo uso del presente simple, es decir, lo que ustedes van aprendiendo, pónganlo en práctica en el quehacer o en el diario vivir de ustedes, ¿vale? Ese es como uno de los tips algunos tips que les voy dando poco a poco para que tengan en cuenta allí, ¿vale? Bueno, listo, entonces pienso que ya vamos a dar inicio, bueno, son 12. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Me presento nuevamente, soy Germán Bermúdez, el instructor o el tutor de ustedes de inglés A1, y pues sabemos que cualquier pregunta, cualquier duda, pues todo a través de los grupos que creen, ¿no? Que son los de Skype, el de WhatsApp y pues también a la parte interna o el correo interno de la plataforma. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, creo que están viendo allí la pantalla, ¿sí? Yes. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña actividad que se conoce como un tongue twister. ¿Listo? ¿Qué sería un tongue twister? ¿O qué es el tongue twister? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Trabalenguas. El trabalenguas, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con esta actividad que es un trabalenguas muy cortico, es solamente una línea de texto y la función del trabalenguas es sencillamente eso, esforzarnos un poco más a la pronunciación, ¿vale? Mejorar cada vez más la pronunciación y la vocalización. Entonces, otro tip que les doy a ustedes cuando tengan, por ejemplo, una presentación, que vayan a hacer una grabación de, no sé, un video, un audio, el aprenderse un trabalenguas y el decirlo, eso les ayuda bastante como a ejercitar un poco, ¿listo? A calentar la voz, la boca. Entonces, es un ejercicio muy, muy interesante, ¿listo? Existen muchísimos en inglés. Este es uno de los más corticos, más fáciles. Vamos a practicarlo, ¿listo? Entonces, si vemos aquí, vamos a practicar lo que es la F. F. ¿Listo? Entonces sería for, fine, fresh,
fish for you. ¿Listo? Y el ejercicio es decirlo cada vez más rápido. Entonces, 4 fine fresh fish for you. Y cada vez más rápido. 4 fine fresh fish for you. ¿Listo? 4 fine fresh fish for you. Entonces, es tratar de hacerlo cada vez más rápido, pues como sabemos que estamos empezando, pues sencillamente lo hacemos despacio y cada vez un poco más rápido. 4 fine fresh fish for you. 4 4 fine fine. fresh fish. Ajá, ok. Profe, Dime. yo veo la pantalla en negro. ¿Alguien más la ve oscura? No sé. Yo No, la yo tengo estoy bien, debe ser la conexión. Bueno, de pronto sí la Listo, conexión. ya. ¿Ya? Ok. De pronto es la conexión y se demora un poco en cargar. Ok, listo. Entonces, el tongue twister dice 4 fine fresh fish for you. ¿Listo? Si vemos aquí, estamos ejercitando la F. ¿Listo? 4 fine fresh fish for you. So, 4 fine fresh fish for you. So, who wants to try? ¿Quién quiere practicar? Por favor, levanta la mano y activa el micrófono. So, anybody? Profe, una preguntita. ¿Cómo es que se nombra lo último? Fish for you. Fresh. Fish, pescado, ¿no? 4 fine fresh fish. Frío. Fríos. Ajá. Bueno, creo que acá tengo, bueno, aquí tengo el apuntador. So, 4, ¿no? 4. 4 fine, segunda palabra, fine. Fresh, que es fresco. Fish, pescado en este caso. For you. ¿Listo? Entonces diría 4 fine fresh fish for you. Ok. Listo. Daniela, por favor. Daniela Hermosa, could you please? 4 fine fresh fish for you. Okay, very good. 4 fine fresh fish for you. Okay, thank you. Diana Yurani. 4, 5, fresh. No, perdón. 4, 5, fresh fish bring you. For you. For you. 4 fine fresh fish for you. Okay, Sergio. Listo, listo. 4, 5, Okay, 4 fine. espere. 4, 5, fresh fish for you. Okay, 4 fine fresh fish for you. Okay, very good. Sandra Liliana. Okay. 4 fine fresh fish for you. Okay, 4 fine fresh fish for you. Okay, very good. Anybody else? ¿Alguien más? Listo, otras dos personas más para. Okay. 4 fine fresh fish for you. 4 fine fresh fish for you. Okay, very good. Ok, muy bien. Listo, entonces por favor si pueden, no sé, tomar un pantallazo o tener allí, bueno, aunque les voy a compartir luego la grabación, pero pues tengan en cuenta este pequeño trabalenguas que es cortico y es muy fácil de aprender, ¿vale? Como les decía, como un tip, pues que lo tengan en cuenta para calentar un poco e ir soltando un poco más la voz, ¿vale? La boca o a la hora de pronunciar. Ok, listo, voy a pasar a la siguiente.
Ok, so, listo. El tema entonces sería, el tema de hoy sería present simple. Ok, so present simple, que es el que conocemos como el presente simple. Entonces recuerden que existen diferentes tipos de presentes, ¿no? O sea, el tipo del presente simple, presente continuo, presente perfecto. Entonces, en este caso vamos a hablar acerca del presente simple. Entonces, ¿con qué objetivo utilizamos presente simple? Entonces, si vemos aquí, coloqué una imagen sobre las rutinas diarias o daily routines. ¿Listo? Y tenemos aquí algunas rutinas que se hacen en el quehacer, en el día a día. Entonces, bueno, ¿cuáles pueden ver allí, por favor? ¿Qué rutinas ven ustedes allí? Pues está, yo me levanto, yo tomo una ducha, o bueno, o tomo una ducha, voy al trabajo, este otro que es, no alcanzo a leer. Es, ¿cuál más? Okay, so I get up, listo, I get up, I take a shower, I get dressed, I have breakfast, I go to work, I start work at, entonces empiezo o inicio a trabajar a las, so I start work at 9, for example, I have lunch, I finish work, I arrive home, llegar a casa, I have dinner, entonces cenar. I watch TV, I go to bed. Eso son algunas de las rutinas diarias que, bueno, pues realizamos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? ¿O qué se ve aquí un poco? Pues sencillamente eh, por ejemplo, cuando decimos desayunar, almorzar y cenar, ¿qué pasa con ellos? Pues que estamos utilizando el verbo have. Eso, aquí en este caso tenemos el verbo have, que se utiliza para, eh, bueno, que el verbo realmente significa tener, ¿no? I have. Pero cuando vayamos a decir desayunar, por ejemplo, I have breakfast, I have lunch, and I have dinner. Vemos esas tres imágenes de la parte derecha en la forma vertical. Vemos que I have breakfast, I have lunch, I have dinner se utilizan con el verbo have, ¿vale? Para indicar que voy a desayunar, almorzar y cenar. Entonces, son algunas de los verbos o algunas de las acciones pues que simplemente utilizamos en nuestra rutina diaria. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizamos el presente simple? Sorry. Entonces nos dice, presente simple utilizamos acciones habituales o cotidianas, como es el caso de una rutina, eso de las rutinas. Entonces, son acciones habituales o cotidianas que suceden con cierta periodicidad. En este caso es muy común el uso de adverbios de frecuencia. Entonces, adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes, never. Entonces, uno de los tips o alguna de las claves para entender cuando estamos hablando en presente simple es hacer uso del adverbio de frecuencia. ¿Listo? Los adverbios de frecuencia que me indican es el cómo se lleva a cabo esa acción. Entonces, es un tip también para identificar que es un presente simple. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vemos aquí al joven, al niño que está desayunando. Entonces, vemos la imagen dice, I have breakfast every day. Entonces, desayuno todos los días o cada día. Es una rutina, por eso utilizamos presente simple. She plays tennis on Saturdays. Quiere decir que todos los sábados ella tiene esa rutina. Ella practica ese deporte todos los sábados. Entonces, cuando es algo rutinario, pues sencillamente hacemos uso de ello, del presente simple. Ok, otra forma de utilizar presente simple son afirmaciones o hechos universales. Es decir, son situaciones verdaderas. ¿Listo? Afirmaciones que son verdaderas. So, for example, the sun rises every day. Entonces, el sol sale cada día. Sabemos que es una verdad absoluta y con ello utilizamos el presente simple. Lions live in Africa. Entonces, los leones viven en África.
Situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. Entonces, por ejemplo, en el lugar donde está viviendo cada uno de ustedes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el joven dice, I live in Venice. Vivo en Venecia. I live in Ibagué. I live in Neiva. I live in Florencia. Entonces, vivo en. Entonces, para ello también utilizamos el presente simple. Y también para, por ejemplo, cuando duraciones como la que vemos aquí, que esas personas están en la ópera, so they love opera. Para gustos, sentimientos, todo ello utilizamos presente simple. Bueno, algo que de pronto un error que de pronto sucede mucho es en esta situación, cuando usamos o pensamos que es un futuro, pero realmente es un horario que ya se conoce o está preestablecido. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestra próxima reunión o nuestro próximo CIPA sería no sé, el 17 de marzo. ¿Listo? Es un futuro, ¿sí? Pero es un horario que ya está preestablecido o que ya conocemos la fecha con anticipación. Entonces, para ello utilizamos el presente simple. ¿Listo? En este caso dice, our Ave leaves at 10 o'clock. Entonces, nuestro tren, ese Ave, es un tipo de tren que nos indica que sale a las 10. Suponiendo que, no sé, sean las 9 de la mañana y a las 10 sale el tren en un futuro. The piano lesson start on Monday. Entonces, las clases de piano empiezan el lunes. Y también para instrucciones. Entonces, cuando vayamos a ver instrucciones, no sé, cuando compremos un televisor y venga un catálogo o un manual de uso, o el uso de, por ejemplo, del cajero electrónico, si está en inglés, pues allí nos van a dar instrucciones. Y esas instrucciones van en tiempo, en presente simple. ¿Ok? ¿Preguntas, por favor? ¿Eso clear? ¿Todo está, vamos bien? ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. Listo, muy bien. Entonces recuerden, siempre el presente simple, o sea, tiene unos contextos. Si no se dan en esos contextos, pues ya estamos hablando en otro tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, les pregunto, si yo les digo, estamos estudiando, estamos practicando inglés en estos momentos, ¿sería presente simple o no? ¿Qué me dicen ustedes? Si les digo, estamos estudiando inglés, o sea, en esos momentos estamos estudiando inglés, ¿ese tiempo verbal sería presente simple o no? Pues depende, pienso yo que depende de cómo se diga o cómo se escriba, porque es que presente es, pero entonces Ajá. si yo digo yo estudio inglés, entonces es presente simple, pero tú dices que estamos estudiando y ese ando pues es continuo, Ajá, entonces correcto. depende de cómo se diga. Bueno, si yo les digo en este momento estamos estudiando inglés, entonces lo decimos de esa forma. Es decir, no sería presente simple, sino que sería continuo, ¿vale? Entonces Ajá. recuerden, el presente simple es algo que se lleva a cabo en el tiempo y tiene una duración, o es algo rutinario. Entonces quiero que tengan en cuenta esos contextos, pues para tener en cuenta a la hora de usar o utilizar el presente simple. Ok, listo. Algunos adverbios de frecuencia, como les decía ahora. Esos adverbios de frecuencia nos indican la forma en que se lleva a cabo una acción o sucede algo. Entonces vemos aquí que pues tienen una frecuencia. Algunos empiezan desde cero, en la parte de abajo que es never, eso que significa nunca, y tienen un porcentaje hasta llegar a always, donde quiere decir que siempre se hace o siempre sucede. Entonces hay algunos que son intermedios. No quiere decir que porque el 50 esté más abajito del 70%, pues tenga que ser allí el 70, no, sino que aproximadamente uno calcula o da una opción dependiendo del uso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo digo, I sometimes go to the movies.
¿Qué quiero decir con esa oración? Si yo digo, I sometimes go to the movies. Yo Entonces, voy a ver películas algunas veces. algunas veces. Entonces, supongamos que la semana, o sea, coloquemos la semana de lunes a domingo, y yo digo, I sometimes go to the movies in a week or in the week. Entonces, si es semanalmente o en una semana, pues quiere decir que casi el 50% en algunos días voy, otros días no voy, ¿vale? Pues si yo digo hardly ever, I hardly ever go to the movies. De esos 7 días, más o menos cuántos días yo iría al cinema, si utilizo esa oración. Yo digo, I hardly ever go to the movies. One. Si acaso voy un día, ¿vale? A la semana. O sea, rara vez, casi nunca, ¿listo? Or seldom, or occasionally, ¿listo? Pero si yo digo, I usually go to the movies, quiere decir que no voy siempre, pero de los 7 días voy 5, ¿listo? Entonces, más o menos se puede ir calculando allí teniendo en cuenta este porcentaje de frecuencia. Bueno, aquí en la parte de abajo nos muestra una parte gramatical o una especie de fórmula de dónde deberíamos ubicar el adverbio de frecuencia. Entonces, aquí utilizaríamos lo que es el sujeto en la parte de abajo. Después del sujeto iría el adverbio de frecuencia. Entonces, always, usually, normally, often, sometimes, seldom, never. ¿Listo? El adverbio de frecuencia iría después del sujeto. Después iría el verbo y el complemento, ¿vale? En este caso, si lo utilizamos en presente simple. Pero también se puede utilizar con el verbo to be. Entonces, por ejemplo, he is always happy. Él siempre está feliz. Entonces, si vemos aquí, cambia un poco el orden. Entonces, sujeto, verbo to be y adverbio de frecuencia. Pero es muy, o sea, no es tan común o no se usa tanto aquí con el verbo to be. Casi siempre se asemeja o se tiene en cuenta que si es un adverbio de frecuencia es presente simple. ¿Listo? Como es en el caso de la parte izquierda inferior. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo principal. Entonces, ¿cómo irían, bueno, algunos de ustedes que nos colaboren allí con la oración, cómo iría esto? Supongamos que ustedes estudian de toda la semana, estudian 3 días a la semana inglés. ¿Qué oración utilizarían? ¿Cómo nos darían esa oración en inglés? Teniendo en cuenta un adverbio de frecuencia. Profe, puede ser I study English 3 times a week. También, correcto. Pero entonces allí no estaría utilizando ya el adverbio, sino ya una medida que en este caso son 3 días. Pero también es válido, claro que sí. Entonces, suponiendo que tú estudias 3 veces a la semana, entonces, ahora, ¿cómo convertirías esto haciendo uso de un adverbio de frecuencia? Anybody? Puede ser often. I study English. O I often study English. I often study English. Ok. I often study English. Ok. Entonces sería un porcentaje como que un día sí, un día no, ¿no? Prácticamente. Si lo hago siempre, supongamos que de los 7 días ustedes estudian así sea 5 minutos inglés. Entonces, si no fallan un día a la semana, so I always study English. Ok. Pero suponiendo que ustedes en toda la semana no estudiaron un solo día. So, I never. ¿Listo? Ese never, nunca, cero. Always, siempre. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta o presente allí esa ficha o esa imagen del adverbio de frecuencia. Ok, bueno, pienso que esto ya es como una especie de repaso, pero pues es necesario tenerlo allí presente, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que son los sujetos o los pronombres. Recuerden que la función de un pronombre, ¿cuál es? Simplemente reemplazar el nombre, ¿no? Entonces, vemos aquí que el verbo cambia o se conjuga cuando estamos hablando en tercera persona, es decir, he, she, it, en la parte de abajo.
Entonces, para los pronombres de he, she, it, el verbo se debe conjugar o debe cambiar. ¿Listo? A diferencia de I, you, we, they. El verbo no cambia. En este caso estamos hablando en oraciones afirmativas del presente simple. Entonces, cuando la oración es afirmativa en presente simple, en tercera persona, a este grupo de tercera persona, el verbo lo conjugamos. ¿Listo? En este caso agregamos la S. Entonces, por ejemplo, Juliet, ¿estás trabajando en algún lugar? Bueno, ¿cómo diríamos? Supongamos que Juliet trabaja en un banco, ¿vale? ¿Cómo haríamos esta oración? Teniendo en cuenta que estamos hablando de ella. ¿Listo? ¿Cómo sería esa oración? She works in a bank. So she works in a bank. ¿Ok? Entonces ella trabaja en un banco. Pero supongamos ahora que Juliet y Sandra trabajan en un banco. Las dos trabajan en un banco. ¿Cómo diríamos que ellas trabajan en un banco? Vamos a hablar ahora de ellas en plural. Sandra and Juliet. They work in a bank. So they work, ¿listo? Porque ya estamos hablando de ellas, ¿listo? Plural. Entonces vemos aquí que este grupo, ya en they, pues el verbo no se conjuga, queda igual. A diferencia si habláramos de ella, ¿listo? Entonces tengamos en cuenta aquí, debemos tener en cuenta muy presente la definición de he, she or it, que se conocen como tercera persona. ¿Listo? Porque teniendo en cuenta este grupo en tercera persona, pues vamos a ver algunas reglas allí que van a cambiar. Listo. Este tema o estos puntos que vamos a ver ahorita gramaticales o estas reglas gramaticales se van a enfocar al grupo de tercera persona, que son los que conocemos como he, she, it. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el verbo o los verbos terminan o finalizan en doble S, SH, CH o X, pues a ese verbo tenemos o debemos agregarle ES al final. Si nos referimos al grupo de tercera persona. ¿Listo? Tercera persona en el presente simple. Entonces, por ejemplo, kiss, to kiss. Entonces, como cumple la función de tercera persona y cumple la doble S en este caso, simplemente agregamos ES. Fish. So, he fishes. Entonces, él pesca. He fishes on the weekend, for example. Watch. So, she watches TV at night. ¿Listo? Ella ve televisión en la noche. Go. Vemos que el verbo termina o finaliza en O. Entonces a él le agregamos o ese verbo cambia y él agregamos ES al final. Fix. So, reparar o arreglar algo. So, he fixes. Entonces una de las reglas es si tienen esas terminaciones, al verbo le agregamos ES. ¿Listo? Pero solamente para los sujetos o el grupo de tercera persona. He, she or it. Listo. ¿Qué nos quiere decir la siguiente? Entonces, si un verbo termina en consonante más Y, que es diferente a esta otra parte donde dice play, ¿no? Entonces, si el verbo termina en Y, entonces va una consonante, es decir, una letra que no sea vocal. Entonces, esa Y cambia por IES. ¿Listo? Cambiamos esa Y por IES. So, for example, he studies. So, he studies at Corvilla. He studies at UNAT. He studies at bla bla bla. ¿Listo? Lugar o el colegio, la institución. To fly. So she flies y complemento. ¿Qué diferencia tiene esta regla con la anterior? Con la siguiente, perdón. Pues que termina en Y, pero antes o la antecede una vocal. Entonces, si la antecede una vocal, pues ya no vamos a agregar IES, simplemente vamos a agregar S. Entonces es play, plays. Stay, stays. ¿Listo? Esa sería la diferencia entre si el verbo finaliza en Y y antes va una vocal o a una consonante. Listo, utilicemos el chat aquí y vamos a participar. Listo, aquí en el chat. ¿Tienen acceso al chat? Sí.
Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio de... vamos a decir que Diana estudia en la UNAD los miércoles. ¿Cómo sería esa oración? Entonces vamos al chat y tratemos de escribir la oración. ¿Cuál era el nombre, profe? ¿Diana? Diana, vamos a hablar de que Diana estudia en la UNAD los miércoles. ¿Listo? Como estamos hablando de ella, recuerden, es tercera persona del presente simple y pues el verbo es stare. Entonces, ¿cómo quedaría ese verbo estudiar conjugado en tercera persona afirmativo? Okay, Mayra. So Diana studies in UNAD on Wednesday. Ok, listo. Jennifer, ¿está escribiendo alguien más? ¿Algún compañero o compañera? Ok, Alejandra, so Diana studies in UNAD Wednesday. Or every Wednesday. Could be. Ok, listo, bueno, muy bien. Bueno, creo que está escribiendo Juliet también. So Diana studies in UNAD Wednesday. Listo, Jennifer también. Bueno, entonces vamos a dar aquí una respuesta acá. Listo, voy a colocar aquí un texto. Entonces la oración es Diana studies. Ok, me indican por favor si pueden ver mi pantalla, ¿sí? Yes. No, profe, yo creo que mi internet está como malo, pero no veo la pantalla. Ok. Bueno, espera a ver si te carga un poco. Sí, está un poco como lento, de pronto es, bueno, aunque también el programa es un poco pesado, entonces influye allí, ¿vale? Bueno, entonces, mientras voy mostrando aquí, Diana study. Entonces vemos que el verbo es estudiar. Ok, so study. ¿Qué nos dice la regla? Si el verbo termina en Y, pero antes va una consonante, entonces esa Y cambia Y si por el verbo IS. termina en- Ok, so studies. So Diana estudia. Ok. En la UNAD los miércoles. Entonces aquí vamos a utilizar preposiciones, ¿vale? Esa preposición de lugar. Entonces vamos a utilizar la preposición at. Y como vemos y sabemos que un at es un nombre propio, entonces recuerden que nombres propios van en mayúscula inicial, ¿vale? En este caso como un at, pues es un nombre completo, pues lo escribimos en mayúscula, ¿vale? Pero por ejemplo, Diana, vemos que Diana también es un nombre propio. Entonces todo lo que sean nombres propios como lugares, personas, nombres de calles, nombres de edificios, etcétera, van en mayúscula inicial, ¿listo? Ciudades, países, etcétera. Siempre van en mayúscula inicial. Y también los días de la semana y los meses del año. O sea, en gramática, en inglés, van en mayúscula inicial. Listo. So, Diana studies at on at. Y otra preposición para los días de la semana es on. Para decir el o los. ¿Listo? Para decir el miércoles o los miércoles. Y como es un día de la semana, entonces todo lo que sean días de la semana y meses del año también se escriben en mayúscula inicial. Eso para que tengan por favor allí en cuenta esta parte. Entonces nombres propios, lugares, países,
días de la semana y meses del año van en mayúscula inicial. Y vemos aquí que el verbo se conjuga, el verbo cambia. ¿Okay? So Diana studies at UNAD on Wednesday. O si queremos decir todos los miércoles, simplemente on Wednesdays. O como nos decía Alejandra, every Wednesday, también se puede utilizar. Every Wednesday or on Wednesdays. Y simplemente pluralizamos el día de la semana para indicar que sean todos los miércoles. Ok. Listo, hagamos otra oración aquí en el chat, por favor. Supongamos que Sandra juega basquetbol los lunes y miércoles. ¿Cómo sería esa oración? Sandra juega basquetbol los lunes y miércoles. ¿Cómo quedaría esa oración? Escribámosla aquí en el chat, por favor. ¿Lunes y qué? Miércoles. Sandra juega basquetbol los lunes y miércoles. Ok, Alejandra. So, Sandra plays basketball on Mondays and Wednesday. Very good. Muy bien. Ok. Listo. Días de la semana, recuerden, mayúscula inicial. Muy bien. So, Sandra play. ¿Listo? Sabemos que Sandra es tercera persona y el verbo pues termina en Y antes va una vocal. Entonces, por eso le anteponemos, le colocamos luego S. ¿Listo? So, Sandra plays basketball. Okay, so Mondays and Wednesdays. Wednesdays. Ok, y aquí estamos haciendo uso ya de esas dos reglas. Entonces, tener en cuenta cuando el verbo termina en Y y antes va una consonante o cuando va antes una vocal. Ok, very good. Listo, muy bien. Bueno, aquí, vamos a colocar aquí eso. Ok. Bueno, ahora vamos con la parte negativa. Cuando vayamos a negar la oración en presente simple, pues vamos a utilizar lo que conocemos como auxiliares. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar los auxiliares do y das. Entonces vamos a utilizar dos auxiliares conocidos como do y das. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, son palabras que simplemente anteponemos o colocamos antes o después de para hacer uso de ese tiempo verbal. En este caso, el do y el das se conoce para hacer uso en el presente simple. ¿Listo? Entonces, igual, tener en cuenta que, pues sencillamente, el uso nuevamente del grupo do y das, perdón, del grupo de tercera persona. ¿Listo? Aquí por eso les decía, hay que tener en cuenta terceras personas. ¿Cuándo son terceras personas? Y en qué momento se está hablando de ellos. ¿Listo? Entonces, en este caso, utilizamos das para el grupo en tercera persona.
Listo, para el grupo de he, she, it, pues utilizamos das, es una forma de identificarlos. Y para el resto, o sea, para el grupo que no sea tercera persona, utilizamos do como auxiliar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Entonces, voy a hacer aquí una oración. Vamos a decir que Sandra no juega los sábados básquetbol. ¿Cómo sería? So, Sandra, como Sandra es tercera persona, hace parte de ese grupo de tercera persona, pues vamos a utilizar el auxiliar das y la negación. Entonces podemos utilizar el does not o también podemos utilizar doesn't. Es la contracción o la forma corta de del uso del auxiliar más la negación. So Sandra doesn't. ¿Qué pasa aquí cuando hacemos uso de los auxiliares? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la regla? La regla es que el verbo queda en infinitivo. Ok, el verbo no cambia, ¿vale? El verbo queda igual en tercera persona o en primera persona plural, ¿vale? Es decir, el verbo no va a cambiar. ¿Cuál es la regla? Pues sencillamente, si utilizamos el auxiliar, el verbo no cambia. Esa sería la regla, ¿listo? Uso auxiliar, o sea, niego o hago preguntas, el verbo queda igual en tercera persona. Entonces, es algo para que tengamos en cuenta allí. So, Sandra does not or doesn't. So, play basketball. On Sunday, for example. Okay, so Sandra doesn't play basketball on Sunday. Entonces, si hablamos de una rutina que ella no juega basketball el domingo o los domingos, si fuera todos los domingos, pues aquí lo negamos con el does not or doesn't. Profe, disculpe, tal vez me llegué a desconectar porque es que tenemos una falla en la red de Wi-Fi y estoy con los datos, pero creo que también están llegando a su fin. Sí, ajá. ¿No? Vale. Ok, Jennifer. Listo. Bueno, entonces hagamos otra oración aquí en el chat. Por favor, quiero que todos traten de participar. ¿Listo? Si de pronto no entienden, traten de hacerlo a su manera, como lo entiendan. Entonces, recuerden, un idioma o una habilidad pues se aprende con el practicar o con el hacer. ¿Listo? Si no practican, por favor, pues va a ser muy complicado. Entonces, traten de colocar o hacer su aporte allí y luego corregimos, no interesa. ¿Listo? Tenemos todo el derecho a equivocarnos, a aprender nuevamente y a mejorar cada vez. Entonces, quiero que por favor, los que estemos aquí en el grupo, pues simplemente tratemos de participar y de dar la opción allí. ¿Listo? O dar nuestra opinión. Profe, qué pena, yo no tengo acceso al chat. Todos tienen, creo que está habilitado para todos, ¿vale? Busca la opción, es un globito, es como un globo de texto allí. Señora. No tengo el icono, profe. No me aparece el icono. Toca la pantalla, opción? Tal vez a mí me pasa la pantalla quieta. Si estás conectada del celular, te esconde el pantalla y aparece nuevamente. No, es que en la barra de estado, donde están todos los iconos, están todos menos el del chat. Porque es que hace un rato estuve en una clase y sí estaba habilitado. Pero raro porque no lo tengo deshabilitado. ¿Tú estás entrando a los 3 punticos? Sí, creo que hay unos 3 puntos allí también y creo que ahí te sale como una especie de globo Sí, ya de texto. sé, pero no. Es que, digamos, en esta clase, en los 3 punticos, no está saliendo. No está saliendo. O sea, en los 3 punticos no está saliendo en la parte superior, pero se esconde, por eso te digo que le hagas clic a la pantalla
a ver si vuelve y te sale. O mueves el cursor, no sé, en lo que estés trabajando. Bueno, dale ahí, creo que ya te debe aparecer, ¿no? Bueno, entonces continuemos, por favor. Bueno, los que puedan allí, ¿listo? Por favor, traten Listo. de hacer. ¿Sí pudiste, Jennifer? Profe, es que a mí se me queda ahí dando vuelticas, no sé si es el internet el que está fallando, Sí, pero es la red que te está molestando. no me deja escribir. Listo, bueno, entonces los que puedan allí tratemos de participar, ¿vale? Bueno, la siguiente oración. eh, bueno, voy a mostrarles aquí bueno, cómo se dice, por ejemplo, hacer la casa, ¿listo? Limpiar la casa, hacer aseo. Entonces, se dice do the house, ¿listo? De esta forma decimos hacer aseo o limpiar la casa, do the house. Entonces, ¿cómo diríamos, bueno, que algunos de ustedes, si hablan ustedes en primera persona, cómo dirían que eh, hacen el aseo en la casa? Ese do the house, como les digo, significa limpiar la casa. Limpiar la casa. Entonces, vamos a hacer la oración negativa. ¿Cómo quedaría? Yo no limpio la casa los sábados, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, Mayra dice I do the house, ok. Ahora, ¿cómo haríamos esa oración negativa? ¿Cómo diríamos no limpio la casa los sábados? Ok. Listo, Mayra. Mayra Alejandra Vargas. Recuerda que el verbo to be allí no lo utilizamos, ¿listo? Entonces sería I don't, o sea, te sobra el am, ¿vale? Y en primera persona recuerda utilizar siempre mayúscula. Entonces, I do not. Ok, Sandra. Listo, Sandra, ahí te falta algo. ¿Cuál sería? ¿Qué te faltaría allí? Entonces recuerden cómo sería la fórmula, ¿vale? Entonces la vemos aquí, sería el sujeto, ¿no? Que es la persona, más el auxiliar, ¿listo? ¿Ese auxiliar cuál sería? Pues sería el do o el das. Luego, ¿qué utilizaríamos? El verbo, ¿listo? Recuerden que el verbo, cuando hacemos uso del auxiliar, pues el verbo no cambia, queda igual. Y después iría simplemente el complemento. ¿Listo? De esta forma, pues teniendo en cuenta esto, vamos a hacer uso de estas reglas gramaticales para hacer oraciones negativas en presente simple. ¿Listo? So, subject, auxiliary, verb, the verb, and the complement. De sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Entonces les decía, ese do the house es hacer la casa, limpiarla. Pero aquí ese do es el verbo, es la acción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? No, bebé. Mi mamá acabó de ir para la iglesia. No, a mí no me dejaron llave. Ay, Entonces, ay, ¿cómo papi, sería? pero estoy en una clase. Listo, entonces, ok. Luis, I done the house on Saturday. Listo, recuerda días de la semana en mayúscula inicial, igual Mayra Alejandra Vargas. I don't. They cleans. Jennifer, recuerda que no utilizas la S para, para ellos, solamente para tercera persona, ¿no? Entonces, según lo que les estoy mostrando ahorita aquí en la pantalla, este do the house significa hacer la casa, es decir, esa es la acción, ese es el verbo. ¿Listo? Entonces, si hacemos uso de lo que vemos aquí, pues simplemente el sujeto sería I. ¿Listo? El auxiliar. En este caso sería do not, ¿no? Si vamos a negarlo. Bueno, aquí me faltó la negación. Eso aquí me faltó la negación en esa parte de la fórmula.
So I do not. Y y la acción, el verbo, ¿cuál sería? Entonces, do the house, ¿vale? Entonces el verbo es do, que significa hacer. So do the house y el complemento. So on ¿listo? Entonces aquí vemos que hay dos do. Eso o sea, ese ejemplo lo pongo siempre con qué fin. Pues que no se vayan a confundir y aprendan a analizar o entiendan un poquito qué función cumple cada uno de ellos, ¿vale? Para que en el momento que lo encuentren o tengan que utilizarlo, pues no se vayan a confundir allí. Entonces, este primer do, ¿qué función cumple? Pues ya sabemos que es el auxiliar. ¿Listo? I do. Sabemos que aquí en la tabla, pues es la negación. I do not. ¿Listo? I don't. La negación y el verbo. En este caso el verbo es do the house, que es limpiar la casa, hacer la casa. Entonces, por eso de pronto algunos o la mayoría se confundieron allí. ¿Listo? Entonces, I do not do the house on Saturdays. ¿Listo? Or on Saturday. Recuerden que ese día de la semana se escribe en mayúscula inicial. ¿Listo? Bueno, Mayra, escribiste Sandra, does not. ¿Listo? Allí primero el auxiliar, luego la negación. ¿Listo? Sandra doesn't or does not clean the house on Saturdays. Listo, muy bien. Bueno, simplemente puse este ejemplo con do the house, que sabemos que ese do the house es lo mismo de, como que decir clean, ¿listo? Clean the house. Pero pues les puse ese ejercicio para que trabajáramos con el do, que a veces tenemos a confundirlo pensando que solamente es el auxiliar. ¿Listo? Por favor, preguntas. Do you have any question? Preguntas, inquietudes. ¿Sí entendieran? ¿Me hice entender? Pues no, profe, o sea, la verdad no me queda claro ese do, no do, otra vez. O sea, no. Ok. Listo, ese do not do. Vale. O sea, ese ejemplo siempre lo coloco con qué fin o con qué objetivo. De que cuando se encuentren este do aquí, o sea, además de ser un auxiliar, también significa hacer. ¿Listo? Como un verbo. O sea, do significa también hacer como un verbo. ¿Listo? Es un verbo también, una acción. Entonces, por eso les colocaba aquí ese ejemplo, para que el primero que identifiquen aquí, el primer do, lo identifiquen y sepan que es un auxiliar. ¿Listo? Que es el auxiliar de la negación del presente simple. Y bueno, va la negación y luego va el verbo, que en este caso es do. En este caso puede ir do, puede ir clean, ¿listo? Puede ir play, bueno, dependiendo del tema o del complemento allí. Pero en ese caso también hacer la casa es do the house. ¿Listo? Que es limpiar la casa, hacer la casa. ¿Sí me hace entender, Jennifer? O sea, ese caso Sí, sería sí. el verbo, ¿vale? Ese es el verbo. Ok. Muy bien. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Listo, vamos bien, va todo claro. Ok, listo. Ahora, ¿cómo diríamos que todos, bueno, nosotros, listo, vamos a hablar de nosotros. Nosotros limpiamos la casa los domingos, ¿vale? Pero no limpiamos la casa los viernes. O sea, vamos a afirmar y vamos a hacer una negación. ¿Eso?
Vamos a hablar de nosotros. Nosotros limpiamos la casa los domingos, pero no los viernes. Es decir, allí estamos ya haciendo uso de dos oraciones, la negación y la afirmación, o la afirmación y la negación. ¿Listo? Hagamos uso aquí del chat, ¿cómo quedaría? Limpiamos la casa los domingos, pero no los viernes. Vamos a hablar en plural, ¿listo? En plural, nosotros. Ok, Mayra, mira, ahí tienes un errorcito, ¿cuál sería? Revisa tu oración. Okay, so we don't do the house on Fridays. Very good. So we do the house on Sundays, but we don't do the house on Fridays. Okay, very good. Okay, Mayra Alejandra Trujillo. Okay, so we clean. Bueno, en este caso, we clean the house on Sundays, but not on Fridays. Okay. Okay, so we do the house on Sundays, but we don't do the house on Fridays. Okay, very good. Listo, muy bien. Bueno, recuerden que, bueno, para llegar a la práctica, pues es sencillamente ir realizando oraciones, frases, ¿vale? A esto es lo que yo me refiero cuando les digo que pongan en práctica todo lo que ustedes, en el quehacer de ustedes, ¿no? En el día a día de ustedes. Sencillamente van poniendo en práctica haciendo oraciones como estas. Bueno, ya no van a hablar de ustedes, sino que luego van a hablar de su hermana, de su mamá, bueno, alguna rutina y de esa forma ustedes van practicando y van mejorando cada día. ¿Listo? Muy bien, Diana. Listo, we don't do. Te falta el do allí, que es el verbo, ¿vale? We don't do the house on Sundays. And not on Fridays. Ok. Ok, very good. Muy bien. Listo. Bueno, eso ahora lo que vamos a ver aquí, o lo que estamos viendo en este slide, es simplemente lo que conocemos como WH question. Esto es la WH. Esto es la WH, las preguntas. Entonces, WH, cuando utilicemos WH, en este caso si requiere la oración, pues vamos a ubicarla siempre al inicio de la oración. ¿Listo? Las WH van siempre al inicio de la oración. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hacen las oraciones en presente simple, cómo se pregunta en presente simple. Entonces, como les decía, si ven una WH, un what, un why, un how, un where, un what, un who, va a decir qué, dónde, cómo, quién, pues vamos a ubicarlo primero, ¿vale? Y después vamos a ubicar o vamos a cambiar el orden en esta oración. En este caso vamos a utilizar primero el auxiliar. Auxiliar, sujeto, verbo. Bueno, si hay un complemento se ubica allí. Y al final debe ir algo que no puede faltar. ¿Qué sería? ¿Qué sería lo último que iría en la oración?
para que sea válido. Ok, Sandra, el signo de pregunta, ¿vale? Que es algo muy común donde a veces cometemos ese error. Sencillamente no colocamos el signo de pregunta al final de la oración. Entonces, si es una pregunta y no colocamos el signo de pregunta al final, sencillamente no es una pregunta, ¿vale? Que algunas veces o casi siempre la mayoría lo utilizan en español, simplemente hacen una oración afirmativa en inglés y están preguntando. Entonces, en inglés obligatoriamente y gramaticalmente se debe utilizar el signo de pregunta al final. ¿Listo? Listo, en español sabemos que se abre y se cierra, ¿listo? Cuando iniciamos una pregunta. Pero en inglés solamente va al final el signo de pregunta, solamente. Entonces, a veces se comete ese error. Entonces, para que por favor lo tengan allí presente, ¿listo? En español abrimos y cerramos signo de preguntas o el signo de interrogación y en inglés solamente cerramos al finalizar la oración. Ok, listo. Igual, tener en cuenta el uso del grupo de tercera persona, que en el caso es he, she, it. Sabemos que para he, she, it, en tercera persona utilizamos das. ¿Listo? El auxiliar es das. Para el resto de pronombres es do, como lo vemos aquí en este cuadro. Entonces, iniciamos, si no lleva una WH, iniciamos con el auxiliar, el sujeto, el verbo, complemento, signo de pregunta. Bueno, entonces ustedes me van a preguntar, cada uno de ustedes me va a preguntar, ¿listo? Si yo vivo en Cali, háganme esa pregunta, ¿cómo sería? ¿Cómo ustedes me preguntarían si yo vivo en Cali? ¿Cómo sería esa oración? Hagámosla aquí por el chat. Ok, so, Germán, do you live in Cali? Ok, muy bien, Mayra. ¿Alguien más? Ok, María. So, do you live in Cali? Okay, very good. Okay, Jennifer, Luis, do you live in Cali? Okay, Sandra, do you live? Germán, do you live in Cali? Muy bien, perfecto. Recuerden, días de los lugares como ciudades, países también van en mayúscula inicial. Muy bien, perfecto. Ok, very good. Listo, Diana, acuérdate que para preguntar deja utilizar el auxiliar, ¿vale? Entonces, como es you, ya sabes que el auxiliar es you. Mira, aquí lo ubicas en you. Entonces, ubicas el pronombre o el sujeto. Eso, en este caso you. Entonces, como es you, ya sabes que el auxiliar es you para iniciar la pregunta. Listo, Diana, por favor, para que escribas nuevamente la oración para que la corrijas allí. Listo. So, do you live in Cali? Entonces, una forma sería no. I don't. Live in Cali. Ok. Esa sería la Tiene negación. como interferencia. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Sí, Sí, ya señor. está bien. Ok, listo, Diana, muy bien. Do you live in Cali? Ok, very good. Yo respondo, I don't live in Cali. Ok. Entonces yo puedo negar y también puedo afirmar en el lugar donde vivo. So, I live in Neiva. Ok. So, no, I don't live in Cali, I live in Neiva.
¿Listo? Y de esta forma estamos poniendo en práctica, pues, todo, bueno, los temas que hemos visto hoy. ¿Listo? Bueno, voy a preguntarle a Sandra. Sandra, ¿do you live in Medellín? ¿Cuál sería tu respuesta? Si quieres, enciende tu micrófono y me das tu respuesta, ¿vale? So, Sandra, do you live in Medellín? No, I don't live in Medellín. I live in Neiva. I live. I live in Neiva. Okay. Mayra Alejandra Rojas, do you live in Ibagué? No, I don't live in Ibagué. I live in Florencia, Caquetá. En Florencia, Caquetá. Ok, very good. Bueno, quiero que tengan en cuenta ese live es diferente a ese otro verbo, ¿vale? Uno es un verbo, otro es un sustantivo. Entonces, es un error muy común a la hora de pronunciar, ¿vale? Es muy común. Entonces, live, I live, entonces, live, vivir, ¿vale? Y life es vida, ¿listo? Es un sustantivo. Entonces, para que tengan en cuenta que ese es el verbo, ese es el sustantivo. Entonces, I live in, vivo en. Y life, pues, ya tiene un sustantivo. Entonces, por ejemplo, my life is beautiful. My life is interesting. I have a good life. ¿Listo? For example. Entonces, live, life. Entonces, es un error a la hora de pronto de pronunciarse. ¿Ok? Luis Eduardo, do you live in Bogotá? Luis, are you there? Bueno, Luis no está por allí. Diana, creo que ya puedes. Diana, do you live in Florencia? I am live in O. I live in O. in Ovo. Okay. I live in Ovo Huila. Okay, very good. Catherine Palomar, do you live in Bogotá? No, I don't live in Bogotá. I live in Neiva. I live in Neiva. Okay, very good. Thank you. Karen Juliet, do you live in Florencia? Bueno, Karen creo que no tiene acceso al micrófono. Anybody else? Sergio, do you live in Cali? Yes. Yes. How do you say yes? I live in Cali, okay? So yes, I live, or yes, I do. Yes, I live in Cali. Juliet, do you live in Medellín? No, I don't live in Cali. I live in Campo Alegre, Huila. Okay, I live. Eso, Juliet. I live in Campo Alegre. I live in Campo Alegre, Huila. Okay, Isabela, do you live in Campo Alegre? Okay, Isabela is not here. María Alejandra Trujillo, do you live in Bogotá? No, I don't live in Bogotá. I live in Neiva. I live in Buenas Neiva. noches. Hola, Isabela. Isabela. Hola, Isabela. Qué pena, es que se me trabó el celular. Okay, so do you live in Bogotá, Isabela? Señor. Do you live in Bogotá? No. Do you is Rivera Huila? I live in Rivera Huila. Okay, I live in Rivera Huila. Okay, do you know where? Bueno, voy a hacer una pregunta y ustedes me dan la respuesta, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que escuchamos ahora.
So, where does Sandra Liliana live? Where does Sandra Liliana live? Les estoy preguntando a ustedes por la compañera Sandra Liliana. Okay, so where does Sandra Liliana live? Ya no me acuerdo dónde vive. Bueno, ¿cómo le preguntaríamos a Liliana? How do you ask her? ¿Cómo le preguntaríamos a Sandra dónde vives? live ¿Cómo, in cómo le I preguntaría, live in front. ¿cómo le preguntarías a Liliana, a Sandra, dónde vives? Where, o sea, vamos a preguntar dónde, ¿no? Entonces, para preguntar dónde sabemos que es where. ¿Ok? Y o sea, hagamos de cuenta que le vamos a preguntar directamente a Sandra para preguntarle, para saber dónde vive ella. Entonces, ¿cómo preguntaríamos? So, Sandra, where Is from. Sandra, where do you Sandra, where- does you live? Esa es Sandra, where you live. Pero recuerden que están preguntándole dice you. ¿Qué pasa con you? ¿Cuál sería el auxiliar de you? Do o does? do. 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 Okay. Sandra, Where where live? do you live? Live. So Sandra, where do you live? Live. Do you live? I see. Ok, entonces debemos tener en cuenta que el pronombre, ¿listo? O el sujeto a quien estamos preguntando. Si le estamos preguntando directamente a usted, ¿sí? O a nosotros o a ellos, pues sabemos que es con do. Si le estamos preguntando a ella, o estamos hablando de ella, de él o de algo, de algún objeto, pues es does. Eso es lo que debemos entender allí, ¿listo? Sandra se nos fue, creo que sí. Sandra, where do you live? I live in Neiva. Okay, so she lives in Neiva. Okay, so she lives. Entonces, como es tercera persona, vamos a hablar de que ella vive, afirmativo, so she. ¿Cómo quería ese verbo? Ese verbo, ¿cómo quedaría? Si estamos hablando de ella en tercera persona, afirmativo. Si vemos aquí, esa oración es afirmativa. ¿Cómo diríamos que ella vive en Neiva? Recuerden que cuando la oración es afirmativa en tercera persona, el verbo se conjuga, ¿no? El verbo cambia. ¿Cómo quedaría? Live. Live. Lives. La S al final. Le agregamos la S, ¿no? Porque es ella, ¿no? Tercera persona. ¿Listo? Pero vamos a decir ahora que Sandra and Luis viven en Neiva. ¿Cómo sería ese verbo? ¿Le agregamos la S al verbo o no? ¿Qué dicen? No, porque serían ellos. Porque serían ellos, muy bien. Entonces el verbo queda live, normal, ¿vale? Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando la oración es afirmativa en tercera persona, el verbo se debe conjugar, dependiendo cómo termine, ¿no? Si termina en Y antes de una consonante, cambia IS. Si termina en Y antes de una vocal, S. Si termina en S, doble S, CH, bueno, le agregamos ES al final. ¿Listo? Simplemente entendiendo esas reglas, pues vamos a poder hacer uso del presente simple para las oraciones que nos requieran allí. Entonces, preguntas, por favor, ¿alguna inquietud? Qué pena, ¿será que me puede explicar lo último, por favor? Lo último es la oración de ella vive, cuando hablamos de que ella vivía. Lo último de donde ella aparece como en rojo o algo así.
Lo último que usted escribió. Listo, dame un segundito, ya te explico aquí, pero voy a abrir una cosa acá. Bueno, cuando hablamos de ella, en tercera persona afirmativo, recuerda que el verbo se debe conjugar. ¿Sí? El verbo debe conjugarse. Esperamos un segundo que estoy aquí compartiendo, abriendo otro archivo y ya les... Bueno, señor. Bueno, me decías que por qué le agregamos la S allí. ¿Me indican por favor si ya pueden ver la pantalla? Sí, ya la puedo ver. Ok, listo. Entonces aquí donde dice she lives, ¿sí? Entonces recuerda que le agregamos la S porque estamos hablando de ella. Y la oración es afirmativa, es decir, es afirmativa en tercera persona. ¿Listo? Por eso el verbo lo conjugamos. Recuerda cuando hablamos ahorita, por ejemplo, de works, ¿sí? Porque ella trabaja, study, cambia studies. Simplemente porque estamos hablando de alguien en tercera persona, puede ser he, she or it, puede ser algo también. Y como es afirmativo, pues hay que conjugar el verbo dependiendo cómo termine o cómo finalice ese verbo. Eso en este caso es live. Entonces, como es una vocal, pues sencillamente le agregamos la S. ¿Listo? En este otro caso, aquí en Sandra and Luis, pues el verbo no cambia porque estamos hablando de they, estamos hablando de ellos. O sea, Sandra y Luis no es tercera persona, sino son ellos. Es como decir they. ¿Sí? Entonces aquí no cumple la regla, es decir, aquí esa regla en tercera persona no sirve, no funciona. Porque si yo digo they o Sandra and Luis live, el verbo no cambia, queda igual. Eso, ese sería prácticamente el por qué le agregamos aquí la S o cambia el verbo en tercera persona afirmativo. ¿Sí me hice entender, por favor? Sí, señor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Muchas gracias. Ok. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues después de esa actividad que tenemos hoy, pues por el chat, a través de Skype o a través del WhatsApp que tenemos nosotros o por el correo interno. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Les quiero dejar esta actividad para que lo hagan cada uno en su casa y con tiempo ya cuando tengan mejor ya señal. Entonces voy a compartirles este link que es una actividad de Kahoot. Esos son algunos ejercicios teniendo en cuenta lo que vimos hoy, el presente simple. ¿Listo? Simplemente dan clic allí y automáticamente van a acceder a la actividad. Son 14 preguntas, pero pues sería bueno que lo hicieran después de esa actividad, ¿vale? Para que no quede tan pesada de pronto la red de ustedes. Profe, ¿no lo podrías, por favor, al chat, al WhatsApp? Ah, listo, vale. Entonces, dame unos minutos, ya ahora se los comparto. Gracias, profe. Bueno, por favor, y ya para finalizar, bueno, les voy a compartir el link de asistencia, que esa actividad tiene asistencia. Se los comparto aquí por el chat nuevamente.
para que por favor lo hagamos, ¿listo? Tratemos de hacerlo para dejar aquí la constancia de la actividad de la participación de ustedes la noche de hoy, ¿listo? Profe, yo finalmente no pude tener acceso al chat. Bueno, voy a compartirlo aquí por Skype, ¿vale? Vale, gracias. Para el link de asistencia, sale un letrero que dice necesitas permiso, solamente los usuarios de la organización del propietario pueden ver el formulario. Bueno, recuerda que deben estar logueados con el correo, con el correo electrónico, ¿no? Con la cuenta de la universidad. Si ustedes ven aquí, mira, aquí aparece mi correo, mira aquí. Sí, entonces, por eso les digo, háganlo ahora con tiempo, ahorita que terminemos, pueden hacer esa actividad, mira aquí. Entonces, deben tener presente que deben tener abierto el correo electrónico de ustedes de la universidad, ¿vale? Porque si no son de la universidad o no tienen el correo de la universidad, pues no podrán responder este formulario. ¿Vale? Simplemente abres en otra pestaña tu correo electrónico y vuelves a cargar ese formulario y él te va a tomar el correo electrónico. Profe, mire que mi internet está tan lento que no me deja abrir la asistencia. Ah, perdón, espera que pasé la que no era. Es esta. Profesor, Sí, señorita, dime. es que mi internet está muy lento y no me deja cargar las líneas de asistencia. Bueno, por eso, espera un segundo ahorita que terminemos, nos desconectamos y lo haces, ¿vale? Profe, es que me tengo que ir al curso de inglés que tengo ahorita de 8 a 9. Ya te lo compartí por Skype, entonces hazlo de una vez, ya puedes ingresar allí. Vale. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, creo que aquí ya no les pide el ingreso. ¿Listo? Cuando vayan a seleccionar, entonces simplemente inglés A1, ¿vale? Y el nombre del docente, pues ya lo saben, Germán Bermúdez. ¿Listo? ¿Preguntas, por favor? Listo, jóvenes. Entonces, gusto en haber estado con ustedes en este espacio. Cualquier pregunta, recuerden, cualquier inquietud por el chat o por el correo interno estaremos en contacto, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, les deseo una feliz noche, un abrazo a todos y estamos en contacto, ¿vale? So, see you next week, I hope. So, have a good night. Gracias. Bye bye, see you.